Debate a dos, mesa de análisis entre América y Europa. Carlos Hernández Plata, psicólogo y pedagogo por la UAM. Adriana Chávez García Rendón, científica de la comunicación por la UAM. Decolonización del pensamiento, racismo, identidad y sociedad, género, educación, historia, comunicación y sociedad, psicología, pedagogía y otros temas. Buenas noches, Carlos. Estamos aquí en Debate a dos, mesa de análisis desde Europa y América continente. Carlos, solamente muy rápidamente quiero informar que hoy vamos a hablar sobre inmigración. Pero antes de eso, quería decirles que acabo de ver un anuncio que me ha llamado mucho la atención y era algo así como, tenía algo que ver con los Estados Unidos de Norteamérica y decía, Estados Unidos, no decía somos Estados Unidos, es América. Y es algo que es una de las razones por las cuales sigo reivindicando que América es el continente completo, no es un país. Ese país se llama Estados Unidos de Norteamérica. Hecha esta aclaración, Carlos, te quería contar, ya que vamos a hablar de inmigración, te quería contar algunas anecdotitas de cómo fue que yo me convertí en inmigrante. Resulta que cuando yo llegué a España, era el año 1985, aquí en Valencia no había casi residentes extranjeros. Mexicanos habían, creo que 15 en todo Valencia y eran personas casi de la tercera edad. Bueno, la primera vez que noté cierto resquemor a mi persona fue en una tienda. Yo tenía 25 años, entré en una tienda, era una tienda, todo hay que decirlo, muy cara, se llamaba Don Carlos, y noté que en todo momento tras de mí estaba la dependienta, que es como se le llama aquí a la mujer que se encarga a la persona que se encarga de mujer, normalmente que se encarga de atender, ¿no? Lo noté raro y un poco desagradable, pero bueno, en fin, pasó. Y luego consuetudinariamente era muy mirada. Subí al autobús y me miraban mucho. En todas partes me miraban. Y me quejé con mi pareja y me dijo, es que eres muy guapo, por eso te miran mucho. Bueno, total. Es que claro, eres extranjera, eres una mulata exótica. Y dije, ah, chirrión, ¿cómo que mulata? Si yo soy, en todo caso, soy india, ¿no? No, eres una mulata. Aquí te vemos como mulata. Y digo, bueno, pues me verán como quieran, pues que me vean como quieran, pero yo soy india. Si es de ser algo, soy india mexicana. Así me fui construyendo más o menos mi identidad como mexicana. Una vez una señora de la panadería me preguntó de qué país eres tú. Yo le dije, soy mexicana, y ella me dijo, ah, pues hablas muy bien español para ser mexicana. Y yo le dije, señores, que en México se habla español. Y me dijo, sí, sí, ya lo sé, pero hablas un buen español para ser mexicano. No sé a qué se refiere. Bueno, después fueron pasando los años, me volví a casar y tuve a mi hijo creció y para entonces ya había llegado una oleada de inmigración de chinos y también de marroquíes, magrebíes, les vamos a decir, porque en principio eran marroquíes, pero después ya se fueron uniendo de otros países del norte de África e incluso del centro de África. Pero en aquel momento se empezó a hablar de los inmigrantes. Los inmigrantes eran pobres y los extranjeros que residían, que empezaron a venir aquí a colonizar la costa del Mediterráneo, eran extranjeros. Yo todavía era extranjera. Pero un día fui a dejar a mi hijo a una colonia, urbanización, como se les llama aquí, de aquellas en donde hay una caseta a la que accedes
dando tu nombre y el guarda levanta la barrera y tu coche pasa, ¿no? Total, dejé a mi hijo y cuando salía me tuve que detener para que me abriera la barrera en el momento en el que entraba una señora con su coche. La señora con el coche me pita y me dice, hola, hola, hola. Digo, ¿quién será? Yo digo, hola, hola. Y me pregunta, ¿tienes trabajo? Y en ese momento como que no me cuadraba. Yo le digo, sí, sí, gracias. Ay, dice, es que se me fue la muchacha y te quería preguntar si te querías venir a trabajar conmigo. En ese momento dije, caray, o sea, ya están, o sea, ¿por qué? Me pregunté por qué me había parecido que en lugar de ser profesora de universidad, yo tenía que ser mucho. Después de eso, iba saliendo de la estación del tren, yo daba clases a 60 kilómetros y a veces me iba en tren, a veces en coche. Ya, aquella vez salía del tren y una señora sufrió un tirón, o sea, yo vi cómo le dieron el tirón del bolso, como se dice aquí cuando te arrebatan la bolsa con tu dinero y todo, ¿no? Y se la llevan. Y yo sí que vi que fue una mujer. Inmediatamente, conforme yo me giraba para ver cómo escapaba la persona, escuché delante de mí que alguien le decía a la señora, fue una gitana. Entonces la señora, en el momento en que yo digo, fue una gitana, me vuelvo y veo a la señora que me mira y me dice, ha sido ella, ha sido ella, ha sido ella. Y enseguida un corro de gente, y yo no, ha sido ella, ha sido ella. Y en ese momento me enojé muchísimo y dije, bueno, vamos a ver, señora, primero, ni soy gitana, si tengo que hacer algo, soy india, mexicana, y soy profesora universitaria, y aquí está mi credencial, mire usted lo que tengo en mi bolsa, y ahora vamos a llamar a la policía porque le voy a poner una denuncia por difamación pública, ¿no? En la calle. La denuncia no fue en ninguna parte. La última cosa que quiero relatar, también la voy a hacer de manera más o menos muy breve, es que iba yo viajando en el tren nuevamente hacia Gandía, hacía una hora, y me senté junto a un abuelito muy educado, y estuvimos conversando sobre México, sobre España, sobre lo que él había vivido, etcétera. Y cuando llegamos a una estación, eh, que yo sabía que era, allí solamente hay lo que aquí en España se les llama puticlubs. Sé que suena muy feo y muy fuerte Sí, en México, pero bueno, a la son zona roja. exactamente, pero claro, aquí es para que paren en la carretera, para que paren los camioneros pues que sienten una urgencia, digamos, ¿no? Y esa parada de tren era exclusivamente para eso. Entonces el abuelito, cuando nos aproximábamos ya a la parada del Romani, me dice, bueno, tú trabajas aquí, ¿no? Y digo, ¿cómo? Le digo, no, perdone, ¿usted qué pensaría si yo le dijera que yo soy profesora en la Universidad de Gandía? Y me dice, pues que qué bien, que sería mejor. Y digo, es que soy profesora de universidad. ¿Usted qué se ha creído que soy? No, 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 nada. Y como esa, muchísimas anécdotas más. Y bueno, eh, la palabra inmigrante se empieza a utilizar cuando hay oleadas masivas de gente que llamada por el bienestar, entre comillas, el bienestar económico en España, resultado de una inyección de dinero de parte de Europa, a más o menos que comienza a mediados de los años 90 y tiene su clímax más o menos en el año 2000, 2002, que es cuando llegan además los argentinos por el efecto del corralito. Y bueno, en ese momento es cuando la palabra inmigrante comienza a ser peyorativa, ¿no? A nosotros nos llaman panchitos, es decir, a todos los que venimos de Sudamérica se nos llama sudacas.
En principio se nos llamaba sudacas, aunque yo les dijera que México no estaba en Sudamérica, sino en América del Norte, incluso al norte de Centroamérica, y que Centroamérica estaba al norte de Sudamérica. Aún así, éramos sudacas, pero después ya pasamos a ser panchitos. Panchitos porque somos chiquitos en comparación con los europeos y porque se ve que hay una banda que se llaman Los Panchitos, había una banda en Madrid que se llamaban Los Panchitos, ecuatorianos, que digamos que generalizó la utilización peyorativa del término, ¿no? Ujú. Pues sí, qué barbaridad. Pues fíjate que es curioso, como dices, cómo tiene de un tiempo para acá, que esto se comienza a ver de manera negativa, ¿no? La migración es un fenómeno natural, empezando de todos los seres vivos, migran para algo. Los humanos también lo hicimos así, así se pobló el mundo completamente desde la cuna de la humanidad en África al resto del planeta, por oleadas y oleadas y oleadas de migrantes. Bueno, oleadas, estamos hablando de unas 2, 3 familias que salían, ¿no? En épocas prehistóricas. Y actualmente, para las causas de la migración, pues hay muchas, ¿no? Ahí, básicamente, como dices, ¿qué pasó? Un detallito muy pequeñito, y es que nosotros mexicanitos recibimos con los brazos abiertos a los europeos. De hecho, cuando la colonia, y esto es un hecho que tiene mucho que ver con la colonización del pensamiento y de la identidad, eh, impuso que en la pirámide de las jerarquías primero estaban los españoles y luego todos los demás con nuestras mezclas. En México durante ¿qué será? Después de la Segunda Guerra Mundial, que llegan los inmigrantes, son extranjeros y son súper bien recibidos. Y fíjate tú en qué posición económica están. Discúlpame que te haya... Sí, no, y llegaron con una mano delante y otra atrás, ¿no? Los hijos y los exiliados del franquismo, ¿no? Que vinieron acá corriendo de su vida, fundaron instituciones como el Colegio de México, un colegio de historia buenísimo, increíble, en América Latina. Hicieron muchas cosas, desde panaderías, bares. Sí, Teníamos, yo crecí con ellos. sí, pero sucede esto y todo tiene que ver, como tú dices, con la colonización. La mayoría del mundo, de donde vienen los migrantes, son continentes, subcontinentes, países que se consideran económicamente inferiores. Sin embargo, todos fueron la cuna de la riqueza de Europa y en Norteamérica y de Estados Unidos de América. Todos fueron la cuna de esa riqueza. Claro, Fueron, y déjame que apunte una cosita, Carlos. Es que en ese momento, en el momento en el que comienza la colonización, Europa empieza la expansión, empieza su expansión. Primero empieza España, le sigue Portugal, y después se van como hilo de media todos los demás, hasta el sí, siglo prácticamente pasado, ¿no? sí, hasta el siglo XX. Y ahora hay otro tipo de colonización, pero regresemos tantito a esa colonización. Y se saqueó África, se saqueó América, de México hacia Sudamérica, se saquearon completamente y se llevó la riqueza a Europa, se saquearon los países de Medio Oriente, se saqueó la India, se saquearon muchas colonias. Eh, Menos China que se salvó. bueno, sí, China por sus características y la cantidad de gente, no había ejército que pudiera, ¿no? También Rusia, que era su propio imperio en aquella época y en realidad tampoco les interesó mucho tener colonias. A ver, Este, Rusia, la Rusia Rusia zarista. era un país paupérrimo, Sí, sí, pero antes de los zares es un país muy, muy, muy nuevo en realidad, Rusia. sí. Pero la Rusia de los zares, pues, logró mantener su territorio, pero tampoco le interesó
meterse a China o invadir para acá o para allá, y a los chinos tampoco, como que se dejaron en paz en esa Pero sí que parte. invadieron. Sí. La risa no, la rusa zarista sí que tenía muchos países. Turkmenistán, por ejemplo, Ujú. Armenia, o sea, todos esos países que después conformaron el bloque soviético, ya habían sido Sí, también en colonizados parte, por los rusos. algunos, porque algunos se aprovecharon el empuje de la Rusia soviética. Pero bueno, ¿qué pasa? Se saquea a estos países, se les deja la población nativa de cada uno en unas condiciones socioculturales y económicas, como decíamos, hablando de esto de la colonia en México, inferiores. Hubo una diferencia con la colonización de los españoles en el sentido de que los españoles, no sé, aquí he oído historiadores que dicen eran de cabeza caliente y tuvieron hijos con las indias, no les importó y somos los mexicanos. No fuimos, los indígenas mexicanos no fueron exterminados sistemáticamente, como fue la población de lo que ahora es Estados Unidos por los ingleses, por los estadounidenses, ¿no? No fuimos exterminados sistemáticamente, no fuimos aislados sistemáticamente en un apartheid como estuvo en Sudáfrica. Pero, pero sistemáticamente, Carlos, se nos enseñó que el tope, o sea, la aspiración a la que teníamos que llegar era a España. Estoy hablando de México. Sí, en Estoy hablando parte también del Perú, de Colombia, de al toda América europeo, Latina. fíjate, porque sí, al La europeo, mayor fíjate, aspiración y del al país norteamericano. colonizado es llegar Mm. a su colonizador o no, ¿verdad? Mm, Aquí bueno, lo que me ha Llegar al tocado país que le vivir aquí en coloniza. México, lo que llevo de vida aquí en México, no hay la esperanza de volver a España de la mayoría de la población, sí de europeizarnos. Finalmente, no sé, en el siglo XIX Francia era la luz del mundo, ¿no? Y todo el mundo se Uh afrancesó. -huh. Aquí tuvimos el periodo del Porfiriato, bueno, más el imperio de Sí, Maximiliano, sí, sí. patrocinado por los franceses, pero como que hizo una ruptura con España en el sentido de que no era algo para aspirar. Y luego que vienen en los 30, vienen los refugiados de la guerra civil y cuentan los horrores, y se saben los horrores de Sí. que no se han subsanado, que apenas el año pasado sacan a Franco del Valle de los Caídos, de estar entronizado su cuerpo sobre los cadáveres de todos los asesinados, nos no, como que no se aspira aquí tanto en México a eso. Pero bueno, en la inmigración, ¿qué pasa? Se deja Yo esos creo que países. sí, Carlos, la madre patria, te lo digo porque yo de pequeñita, entre tú y yo hay una diferencia de edad más o menos sustanciosa, ¿no? 15 años por lo menos. ¿Mm? Pero en el Colegio Madrid, que era en donde en Ah, sí. México llevaban a sus hijos los republicanos, los anarquistas menos, pero los Ujú. republicanos, pues había familias que rápidamente se unieron y se apoyaron los unos a los otros y de llegar con una mano adelante y una mano detrás, fundaron el colegio y se fueron para arriba, ¿no? Por cuestiones Ujú. también Sí, colonialistas. Este, eh, Siempre estuvo la idea de la madre patria, ¿no? Y volver a la madre patria y la madre patria. Yo crecí con la historia sí, de la madre patria. De sí, hecho, pero aquí fíjate que estoy, sí, ¿no? esos 15 años sí nos hicieron diferencia, porque no, ¿eh? Todavía se habla mucho de Europa, en mi tiempo de crecimiento actualmente, de Europa, de Estados Unidos, de todo eso. Incluso se empieza a hablar Sí. mucho de China acá como aspiración. Pero ¿qué Ah, claro, pasa? claro. Estos pueblos se quedaron en un desarraigo y desarreglo social. ¿Por qué? Porque así les convenía tenerlos para tenerlos sojuzgados. Es decir, destruimos la estructura social, fomentamos que no se reorganicen porque se pongan unos contra otros dentro del mismo país que estamos sojuzgando, mi colonia, y, y yo ya nada más me encargo de recoger los restos, y mientras ellos se matan, yo saqueo. Viene después el siglo XX, bueno, XVIII, XIX, y se terminan a finales del siglo XIX, XX, y principios del XX, se terminan esas grandes colonias. Se termina el Imperio Británico, se termina el Imperio Español, se terminan todos esos, el Imperio Belga, todo eso se terminan. Austria-Hungría, viene la Primera Guerra y se acabó. Pero empieza el imperialismo económico. Y el imperialismo económico sigue haciendo lo mismo.
saquea los países. Aquí en América se habla mucho de las repúblicas bananeras. ¿Qué pasa con una república bananera? Es una república, país centroamericano, por lo general sudamericano, que produce plátanos. Y entonces la Banana Fruit Company, con apoyo del gobierno norteamericano, quitaba y ponía a los presidentes para que pudieran hacer lo que así es, quisieran. así es. Actualmente la chiquita Fruit Company seguimos en las mismas. Exactamente. Y todo eso, y lo mismo pasa con ITT, AT&T y montones de compañías grandes. Y entonces, estamos hablando de países sistemáticamente saqueados, sistemáticamente mantenidos en guerra o al borde de la guerra, donde las condiciones de vida para la población local siempre van a ser malas porque así les conviene al capital. Ahora, capital sin país, ¿no? Porque es un imperio de capitales. Yo creo que, además de que les conviene, yo creo que es que ni siquiera se lo plantean. Lo primero que se plantean, lo primero que se plantea el capital es obtener lo máximo de los recursos que expolian. Y eso Ujú, crea enormes diferencias. Eso es lo que crea enormes diferencias. ujú. Polariza totalmente, ¿no? A la sociedad. Crea grandes fortunas y es un sistema tan ruin que también crea enormes Miserias. formas muy feas de miseria, Sí, formas como nunca se habían conocido de miseria. exactamente, Bueno, porque no es las formas que pobreza existían preindustrial, es pobreza preindustrial donde la gente es no tenía apenas para vestirse y todo, pero vivía del campo y vivía todo eso, ¿no? Es pobreza capitalista. Y sucede esto, les conviene tenerlos así. ¿Y qué va a hacer la gente? Pues va a buscar un lugar mejor, y el lugar mejor es el país capitalista que los expolia, ya sea Europa, la Unión exactamente, es el, Europea, como entrada, cualquier país de la Unión Europea como entrada a Europa, Estados Unidos aquí para América, Hong Kong para mucha gente en China y en otros países todavía, Japón y demás. Y con esto viene un problema. Bueno, no es problema, precisamente como en los mismos países capitalistas, el capital sigue manteniendo el status quo de la gente con esa gran diferencia. ¿Qué va a hacer? Para evitar que la gente del país se le rebele, les da un enemigo. ¿Y el enemigo cuál es? El migrante. Así ya no se está uno peleando en porque estos Sanidad no momentos sí. construyó hospitales, se pelea uno porque el migrante marroquí me va a quitar el empleo, ¿no? Los que están en la valla, allá la valla está en Melilla y Ceuta, ¿no? Ceuta y Melilla. Sí, la valla que está en Ceuta y Melilla, ellos son los que me van a quitar el trabajo. Pero ¿quién nos dice eso? Los medios de comunicación pagados por el capital. El migrante es malo. El migrante, péleate Déjame que con te, él. A mí déjame robar. ¿Qué pasa? déjame que te cuente una cosa que he leído hoy. No sé por qué me salen esas cosas. No sé ni dónde me salió. Creo que me salió en YouTube. Estaba revisando la biografía de Marx, para tener unos conceptos frescos, ¿no? Sobre la revolución, los profesionales de la revolución, etcétera. Y bueno, el caso es que me sale el lamento, no lo lamento, no saber el nombre de la cara visible del partido VOX, Ox. diciendo además, sí, mira, mm, decía, este es un mensaje para los inmigrantes. Queremos decirles que no vengan, por favor, porque España no tiene recursos para ustedes. No tenemos dinero para todos. Y como no me entienden, I'm going to tell you in English. Je vais vous dire, se lanza en inglés y en francés, así con un buen acento, ¿vale? A decirles con la mano en la cintura, ustedes aquí no tienen nada que hacer, no vengan, no vengan porque aquí lo van a venir a pasar muy mal, les han dicho muy mal, si les han dicho que van a venir
a vivir bien, ¿no? Sí. Discúlpame. Sí, no, y precisamente es eso, ¿no? Pero esa es la manera de echarles a los inmigrantes, responsabilizarlos también de la situación. Porque si llega el inmigrante es por su culpa que tú no tienes servicios aquí en España, o allá en España, o acá en México, ¿no? Si vienen los sudamericanos, ellos son los que asaltan, ellos son los que esto, también lo mismo que se dice en Estados Unidos de los mexicanos. Y aquí el A mí asunto es, ujú, me atacaron una vez en un bar, una señora, no recuerdo cómo comenzó la cosa. El caso es que de repente noté que me estaba defendiendo mi compañera, estaba yo con una amiga, y le decía, señora, pero usted qué tiene contra ella. Decía, ¿por qué tiene que estar aquí? ¿Por qué no se ha quedado en su país? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que venir? Mi hija no tiene trabajo por su culpa. Y le digo, discúlpeme señora, pero yo no sé de qué trabaja su hija y usted tampoco sabe de qué trabajo yo. ujú. No, y luego Así el de doble fuerte, ¿eh? discurso, ¿sí? Y el doble discurso, el migrante es flojo, el migrante es ladrón, el migrante, lo que decías, se dedica a limpiar casas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero el migrante me quita el trabajo. A ver, espérate, entonces, ¿de qué nivel eres? Que te Y quitan la un seguridad trabajo social que y nadie quiere hacer. ¿Manda? las ayudas sociales, los recursos que tiene el Estado para supuestamente apoyar a los que están sin empleo o a los que no tienen dinero para que sus hijos compren libros, de ese discurso se rompe esta parte de las acusaciones que van dirigidas a la población migrante, sin darse Exactamente, cuenta porque de que además, si están aquí es porque precisamente, o sea, ¿por qué están aquí? Hombre, porque nos enseñaron que esto era lo mejor. No fuiste a sí, decirnos que esto era lo más guay del Paraguay. No nos lo fuiste a decir, ¿no? sí. Y ese es el problema, que no es cierto, y sobre todo en el caso, bueno, de México es el Estados Unidos de Sudamérica y Centroamérica, ¿no? Es el lugar a aspirar. Aunque ahora ya un poco menos por la violencia del narcotráfico, etcétera, etcétera, pero Mm, eh, España también era el lugar para aspirar porque así se les dijo, ¿no? A las colonias. Y resulta ujú. que pues no, estamos como Grecia, todos un poco al borde, ¿no? Del colapso. Pero Sí, sí. aquí el asunto es la migración, pensémosla desde el otro lado, Estados Unidos se construyó con migrantes. Lo que hizo rico a Estados Unidos es el trabajo Efectivamente. migrante. Si recordamos caricaturas, películas de mediados del siglo pasado, de los 20, 30, 40, el migrante llegaba a ser la América y tenía éxito en muchísimas cosas, ¿no? Este, y construía la riqueza del país y vivía todo el mundo el sueño americano. ¿Y por qué de repente esos migrantes que construyen el país, que llegaron igual, que llegaron de Irlanda con una mano adelante y otra atrás, muertos de hambre por la hambruna de la patata, etcétera, etcétera? ¿Cómo sí pudieron hacer la América y ahora ya no? ¿No? Incluso Aunque, los italianos estaban mal vistos. O sea, sí, allí en esa pirámide en Estados Unidos, en esa pirámide eh, social, digamos, primero están los anglos, ¿no? Los whites ujú, anglos. Pueden venir de Suecia, de Noruega, de Finlandia, de Islandia, pero ya si eres italiano, ya no te miran de la misma manera. no, y Ya eso no te incluso es digo, por la conformación social, ¿no? No son WASP, no son White, exactamente. American, Saxon y Protestant, ¿no? Y protestantes. Entonces son ligeramente, son mediterráneos, ligeramente morenos y y católicos. Entonces, Bueno, eso eso ya. crea una barrera muy grande en la sociedad norteamericana, ¿no? Creo. Y por eso los irlandeses, pues aunque llegaron, tampoco tenían así muy buenos empleos. Eran rubios, pelirrojos, todo, pero eran católicos, entonces Déjame nunca que te cuente sintieron una del todo. cosa. Fíjate que es algo que nos concierne. Brani fue una línea aérea de los años 60. Ujú, Creo que terminó en los años 70, amigos de los años 70 o finales de los 70.
nosotros utilizábamos mucho esa línea aérea porque teníamos familia en San Antonio y nos Ujú, gustaba ir a los Halloween, ¿no? Íbamos al Halloween, no sé, íbamos una o dos veces al año. Y era una línea aérea que tenía un diseño industrial maravilloso. Todos los interiores eran de diseñador, desde los ujú, asientos hasta los 4 uniformes que tenían las azafatas. ¿Sabes quién era el dueño? ujú. El Es, señor Brani había llegado con una mano delante y otra mano detrás a Estados Unidos a trabajar ujú, en el ferrocarril. sí. Al señor Brani, que trabajaba en el ferrocarril, eh, eh, le tomó confianza uno de los inversores en México del ferrocarril mexicano y lo Mm, mandaron a trabajar al ferrocarril mexicano para que se encargara de los trabajadores. El señor Brani, y fue ujú, haciendo dinero, fue subiendo. De repente el señor Brani ya tenía su línea aérea. sí. Pero Y la fíjate que, familia Brani en México es, vamos, fíjate que una curiosidad, yo viví, crecí en Narvarte. Ahí a 2 casas del edificio donde estaba en la esquina, estaba la casa de los Braniff, del señor Braniff, ah, sí, original. sería, sí, pero sí el abuelito, ya los otros Sí, ya no, el vivían. señor Braniff, todavía, pero la conservó ahí, siempre vivió ahí, a pesar de toda la riqueza que acumuló, porque pues ya la familia, en cuanto él murió, se fue de la colonia Narvarte, porque ya era una colonia popular, Sí, popular y populosa en los 70s, 80s aquí en México. Pero ahí tenía su casa todavía él, y tenía ahí su letrerito en letras doradas, ¿no? De Braniff, y todo eso. Pero precisamente es eso también, reconocer que el migrante que viene tiene algunos conocimientos que nosotros no tenemos. Ese migrante que viene del África subsahariana sabe sembrar donde no hay agua. Muchos saben sembrar donde no hay agua. ¿Y qué podrían hacer en un país con un poco más de agua? No digamos así, como está aquí Brasil o algunos países de América, ¿no? Con grandes ríos, lluvias todo el año, todo eso. No, en un país con un poquito más de agua. ¿Qué podrían hacer con plantas, animales? Mínimo, y eso los que no tienen estudios. Pero luego hay mucha gente con estudios. Por ejemplo, el desprecio que se tuvo a los hindúes, ¿no? Toda la lucha de Gandhi, de Mahatma Gandhi por la liberación, por el reconocimiento y todo, y y se son le los que sigue, lideran la tecnología, ¿no? A pesar del sí, nivel tan pero tremendo de se le sigue pobreza. teniendo desprecio en Inglaterra, incluso a Mm, los españoles, el español que ha tenido que emigrar debido a la crisis económica del 2008, empezaron a emigrar no sé, en el 2014, 15. Cuando yo me fui, todavía no llegaban, pero yo fui de las primeras en irme y fue por la misma razón, porque aquí yo no veía que fuera a comer, ¿no? Sobre todo. Eh, eh, y luego ya se me siguieron todos los demás, ¿no? En el año 15 ya hubo una oleada de inmigrantes españoles mm, y estaban muy mal vistos, ¿eh? Muy mal sí, vistos. sí, así es. Sin embargo, también hay que reconocer otra cosa que tiene este mundo. Ahorita sabemos qué tan interconectados estamos por la rapidez con la que se extendió esta pandemia, ¿no? El coronavirus. Extendió rapidísimo, en horas llegaba de un lado a otro, en meses llegó a todo el planeta, en 2 meses. Entonces, eso demuestra algo, que finalmente estamos interconectados, demasiado interconectados, y que a final de cuentas, físicamente, con el crecimiento de las ciudades, y lo vemos aquí en México, que es un país grandísimo, la línea entre Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Hidalgo, ya es prácticamente inexistente. Ya es una sola zona urbana, prácticamente. Y estamos hablando de que Y es esta zona población. tiene, en total somos como 50 millones de personas, contándonos a todos juntos, Estado de México y demás. Bueno, no, no somos 50, somos 30 y tantos millones de personas, Hidalgo, Morelos, todo eso, en una mancha urbana, es más población que muchos países de Europa.
Entonces, a la larga, ¿qué va a pasar? Esta mancha urbana en todos los países se va a ir extendiendo, va a ir absorbiendo ciertas áreas a menos que se protejan, pero ¿qué va a hacer? Que el país de al lado esté a la vuelta de la esquina. Como está Ah, hay una frontera que ojalá fuera así. existía entre Bélgica y no me acuerdo, Bélgica tiene frontera con Alemania, con Francia y con Holanda. creo que en la frontera con Holanda, no, es una frontera de Bélgica con un país, no recuerdo cuál de los tres, pero que está Eh, marcada por una fila de ladrillos y es todo marcada durante añales por una fila de ladrillos nada más. Ay, no me Y acuerdo, ya, no sé. y ahora pues llega la Unión Europea precisamente por ese detalle también. No es solo económico, es físico. Sí, Europa es un gran país y si nos consideramos así y vemos a los migrantes, que somos todos, porque migramos del lugar donde nacimos, dentro del mismo país a otro, migramos, ya somos migrantes, pues ya. sí, todos, Nos pero la categoría consideramos, no es la misma. es que depende de la población de abajo, este, darse el lugar y darles el lugar. No ponernos a pelear entre gente que estamos al mismo nivel, ¿no? Porque hablamos de que llega un migrante mexicano. Bueno, pues sí, un migrante mexicano la mayoría de las veces tiene una licenciatura, si van a trabajar en una ciudad. Si no, mínimo tienen primaria, secundaria, con más Aquí, completo el estudio aquí que sí, un norteamericano pobre. Sabe más de historia, sabe más de lengua, sabe más de otras cosas que un norteamericano pobre. Eh, sí, y aquí sí, aquí el mexicano que viene, el mexicano, mexicanos en general viene con una licenciatura, normalmente vienen a hacer un doctorado y muchos desean quedarse. Eso también sí, es cierto. exactamente. En cambio, los que vienen de la mayoría, ese contingente que llegó a trabajar, ellos en la obra, en la construcción y ellas en las tareas del hogar, han venido sobre todo de Bolivia. eh, Ujú. Primero llegaron de República Dominicana, después llegaron Venezuela. no, no, perdón, llegaron de Ecuador y después Ujú. de Bolivia. Los Sí, venezolanos llegaron los últimos y tienen otro ujú. estatus porque han llegado con cierto, tienen otro estatus. Pero de todas Sí, maneras se nos sigue tratando a todos como, mm, ujú. como panchitos, ¿no? A menos que sean rubios, porque muchos venezolanos vienen de la clase media alta. Sí, exactamente. Pero aquí ese es el punto de la migración. La migración no se puede parar. Y el migrante, no importa su nivel socioeconómico, cultural, Menos ahora. es el enemigo. Menos ahora que millones de personas en todo el mundo están perdiendo su forma de vida y van a tener que migrar dentro de su propio país o a otro país. Y no Pero estamos esta hablando de pandemia, trabajadores, aquí se les llama trabajadores esenciales. Por ejemplo, ahora uh, con esto les han empezado a nombrar trabajadores esenciales. Un trabajador esencial es sí, me el parece que está en bien. el supermercado y se le Uh-huh. reconoce y el gobierno lo dice y los mantiene y ofrece ayudas y todo eso. Es reconocer que los que migraban normalmente ahorita van a tener su nicho, tienen su nicho asegurado. Y los que normalmente no migrábamos porque ya teníamos una educación, un trabajo de oficina, un trabajo en colegio, en universidad, todo eso, estamos en el riesgo, o ya lo perdimos, ¿no? Y no tenemos un lugar porque no somos útiles a la sociedad que necesita comida, que necesita satisfacer sus necesidades básicas de servicios, ¿no? Comida, vestido, atención médica, todo eso. Se va a volver a abrir después el mercado. Carlos, yo lo veo muy difícil. Yo creo que Exactamente. están empezando a controlar la migración y la van a controlar a partir de las cartillas de vacunación. Yo creo que se va a cerrar. Durante algún tiempo, por lo menos, la migración se va a controlar eh, gracias a la pandemia. Es posible, pero a la vez también es imposible por lo mismo.
porque empiezan a faltar fuerzas laborales en ciertas áreas, en ciertos países más afectados. Es como el origen, estamos no al nivel de la peste negra, pero es como el origen como el fin del feudalismo en Inglaterra, ¿no? Sí, el inicio del Eh, capitalismo. la peste negra acabó con montones de personas, millones de personas, y resulta que se acabaron los siervos, se acabaron los señores feudales porque se murieron también de la peste, y había pocos trabajadores Los libres, terratenientes. campesinos que supieran exactamente, y entonces se dieron cuenta que se podían ir a trabajar con otro señor que les diera mejor trato. Y se dieron cuenta que Ujú. muchas tierras quedaron abandonadas, que ellos se quedaron ahí, que su señor se murió, que toda la familia se murió, nadie reclama la tierra, pues yo he estado aquí con mi familia tanto tiempo, sobrevivimos, nos quedamos, es nuestra tierra. Y empezaron Bueno, a hacer de ese ahí se cambio. pueden contar muchas historias, muchas historias. Sí. Por ejemplo, la de las hermanas estas, que fueron las Ah, primeras sí. que comenzaron a pagarles a los jornaleros. Sí, es por primera vez en la historia que tenemos esta profesión, eh, porque antes pues, las hermanas se dedicaban a trabajar la tierra con sus padres, pero de repente se mueren sus tíos, todos sus tíos se mueren y estas hermanas se quedan con las tierras de sus padres y con las tierras de todos sus tíos. Y son Sí. dos señoritas que, pues sí, pueden trabajar, pero no pueden trabajarlo todo, ¿no? Y es Ujú. cuando se abre el mercado del trabajador agrícola, Sí. ¿no? Y Pues a ahora ver no, si no tiene. espero yo que pase algo a ese grado, un cambio tan grande, porque se logró, se ha logrado apaciguar un poco la pandemia, que no corra tan rápido y que no nos quedemos asombrados esperando a ver qué es lo que ocurre, ¿no? ¿De En, verdad? no, de ¿Tú crees verdad, que porque se... estamos hablando que la peste no fue así un periodo solo, fueron 300 años corridos, un periodo sí, un periodo no, en toda Europa, porque no se le pudo detener hasta que desapareció sola. Te refieres desde que Y empezó actualmente en con el la pandemia Mediterráneo del hasta que llegó. coronavirus, el tratamiento médico, las Sí, medidas de sí, sí. prevención conocidas, las vacunas que están saliendo ahorita, han logrado, o sea, estamos hablando que estamos sufriendo mucho un año sin ver millones de muertos en las calles, aunque son miles y pues desgraciadamente ha sido así, pero sí va a provocar un cambio porque va a faltar gente en áreas de trabajo. No Y lo ahí sé, es, Carlos. Es que ha cambiado el paradigma, ha sí, cambiado. Ahora es son lo los que hay que ver. robots los que se encargan de traer las mercancías de unos anaqueles hacia los centros de distribución de Amazon. Esa es la otra. Ah, bueno, pero es que Amazon es un caso aparte. Amazon, híjole, Amazon es Híjole, básicamente Amazon es el señor feudal y los trabajadores son los siervos. En esa situación están en el mundo. El propio Amazon ha organizado, esa es otra historia para esto de migración y demás, ha organizado movimientos antisindicales dentro de la misma empresa. He cada hecho unas vez el cosas que estamos dinero regresando se al siglo mueve, XIX, cada vez se mueve menos el dinero, Carlos. ¿sí? Cada vez se mueve menos, Y el menos. asunto es que si en Estados Unidos se logra, por ejemplo, se logró que se espere que para 2025 el salario mínimo suba a $15 la hora, que serían $7.50 la hora de actualmente. O sea, para ese entonces no van a valer nada. ¿Qué van a hacer? Pues se van a ir a los países que están sacando migrantes y ahí van a poner su central de Amazon. Total, yo tengo los aviones, tengo todo a mi disposición para enviarlo a todo el mundo. Y el problema es que el fenómeno de la migración y el fenómeno de la pobreza se mantienen porque benefician a alguien. Mientras haya un pobre que acepte, que produzca, que acepte producir con lo mínimo posible para mantenerse vivo y seguir trabajando, yo voy a seguir ganando. Y entonces de nosotros los de clase media, media baja, corresponde el sacar la cabeza, iba a decir algo que dicen los americanos, sacar la cabeza donde la tenemos metida
Y este, ¿Qué quiere decir eso? es que tenemos la cabeza metida para no ver la realidad. Ah, ya, ya, Hoyo, ya. tenemos sacar la cabeza de Como las donde la, avestruces. sí, como las avestruces, sacar la cabeza de donde la tenemos metida y darnos cuenta de que está en nuestras manos, el mercado no va a hacer nada por nosotros, nosotros tenemos que hacer algo por nosotros y los que están a nuestro lado, no solo familia, los que estamos todos en la misma condición. Un migrante Pero que llega fíjate, aquí, Carlos, sudamericano, pidiendo algo de comer para poder seguir el viaje de manera más o menos segura, que es campesino, es exactamente igual que el migrante indígena oaxaqueño que viene por aquí a vender muñequitos o a tocar su mm, tambor y su violín, ¿no? Su trompeta, a pedir dinero. Están en la misma situación y tenemos que reconocer que estamos iguales todos y que estamos, sobre todo ahora que viene el aumento de edad en México, se viene un aumento de edad que ya está viviendo Europa hace unos años, que la mayoría de la población es de la tercera edad. eh, ¿Quién va a quedar para producir? ¿Quién va a quedar para mantenernos a nosotros cuando no podamos hacer algo? Y si no hacemos algo ahorita, pues cuando ya estemos grandes, pues nos van a echar a ver a dónde y como cuando el destino nos alcance, ¿no? Nos van a hacer Soylent Verde. a mí Entonces, lo que me molesta de todo esto es cómo se comunica esta sociedad del bienestar, cómo se sigue comunicando. Simplemente antes de comenzar contigo, ya tenía yo el ordenador puesto y me sale era otra vez, nuevamente en YouTube, me sale, pues uno de esos anuncios que me salen a menudo, ¿no? Eh, si quieres tener un coche de no sé cuántos $1,000, si quieres tener una casa de $1,000,000, y si quieres no sé qué, o sea, me están hablando a mí, pero tú te crees que yo me puedo creer que voy a tener una. Pues es que no está ni en mis planes, o sea, no soy ilusa, no soy ujú, tan ilusa como para, además, no es algo que yo desee, una casa de $1,000,000. O sea, yo lo único que deseo es tener lo justo para poder pagar mis gastos y nada más. Yo no. Pero en las exactamente. series, la comunicación del bienestar, esa comunicación del bienestar en esas casas, en esos escenarios prefabricados, evidentemente, en donde todo es, pues se ve un bienestar que en comparación con la vivienda de un africano puede parecer mejor, pues es que no lo es. Porque en África, en tu caserío, en tu poblado, tú aún puedes correr y puedes tirar del árbol y puedes comer, no sé, papayas o puedes comer lo que sea. ¿Eh? Aquí vas a pasar de una economía de auto de Consumo, autoconsumo y comunitaria, en donde te ayudan tus vecinos y te dan de comer, a hacer lumpen proletario. exactamente. Y A, a, fíjate que aquí ya está, bueno, no solo aquí en México, en España he visto yo, sigo mucho, se están dando muchos los movimientos de terrazas, ¿no? Y en Inglaterra los jardines se están convirtiendo muchos de terrazas, perdón, no lo completé, de huertos en huertos. terrazas, Ah, sí, huertos en las huertos terrazas. comunitarios. Sí, 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 sí. Los huertos comunitarios en Inglaterra también, pero eso nos habla de dos cosas. Una, nos dimos Sí. cuenta que es necesario comer mejor, no todos los químicos, no todo lo que nos venden, no todo el bienestar que nos dice la televisión, el cine y los medios, impresos o no, o electrónicos, pero también nos dice que en realidad ya somos lumpen, que tenemos que plantar nuestra comida para Eh, comer. y que nos preparemos para lo que viene, porque yo creo que en gran medida esa parte de la población, por lo menos aquí en Europa, que está promoviendo la agricultura y el retorno a las prácticas tradicionales de obtención de recursos alimentarios, es porque se está preparando para una crisis de la que aparentemente no vamos a poder salir. Es decir, Sí, me estoy recordaste hablando de un una apagón frase de que he oído, internet.
Sí, que he oído mucho de allá, una crisis del copón, la he oído de. Así, una crisis del copón, entonces tenemos que aprender pues a sembrar, a pescar, o sea, un retorno a la naturaleza, porque esto viene grave, ¿no? ¿Y ahora quiénes están preparados? Nuestros inmigrantes, sudamericanos, Sí, africanos, ciertamente porque ellos ya están saben, preparados, ciertamente, precisamente para ese mundo en ciertamente, crisis, ellos son los que están listos. De ellos son los están que deberíamos estar preparados, sí. escuchando. Señora, ¿no tiene que le arregle sus plantas? Oiga, pues sabe qué, que sí, porque sabe. Y oiga, ¿cómo puedo poner un huertito, no? Ah, pues tal, 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 tal. Exactamente. Esa es la experiencia que tienen ellos, que nosotros que estudiamos ciertas cosas y no hemos hecho trabajo manual, sabemos. Y Voy a, voy a hacer un, aprovechémoslos. Voy a hacer un anuncito pequeñito sobre un libro que yo escribí hace poco tiempo, no lo hemos presentado todavía por los términos de la pandemia. Se llama Necroliberalismo, ese es el nombre con el que yo lo registré, pero el editorial le puso 11 vidas necroliberalismo. Y uno de los personajes, Dobón, es pues es un especulador financiero a alto, muy alto nivel, y dice una frase lapidaria, ¿no? Al pasar por una calle muy pobre, está en Delhi y va pasando por un barrio muy, muy pobre, tiene que pasar por allí y dice, míralos como ratas, pero ellos son los únicos que van a sobrevivir. Sí, porque saben cómo buscarse la vida. Nuestros migrantes son los que están aquí, han venido a donde sea, en España, en México, a cualquier parte de Europa, Estados Unidos, han venido buscándose la vida, porque Uh saben -huh, buscársela. uh -huh. Y muchos que estamos quedando en el paro, que trabajaban en oficinas, que van a ser sustituidos por computadoras, porque ahora una persona hace el trabajo de dos desde su casa, pues me conviene y la mitad se va para afuera. No saben cómo ganarse la vida de ninguna manera, si no es en una oficina. Solamente quería terminar, si es que vamos a terminar. La Sí. comunicación del bienestar en España es completamente una farsa. La gente no vive en esas casas que se ven. Esas casas no existen en España. Las casas en España son como la mía, son viviendas en edificios. No tenemos más de una familia promedio, no tiene más de 80 o 100 metros cuadrados con 3 hijos. Y las casas que se ven en las series están americanizadas, no existen, y si existen, existen en las periferias, en las ciudades como Barcelona y Madrid. Y tienen un costo que no se puede permitir una familia de trabajadores de la educación. Uh-huh. En el nivel que Mm, sea, no, aparte. no existen. Esas casas no existen, todo es ficticio. Fíjate que ahí nos das pie para un buen tema, que lo habíamos platicado más o menos, pero no lo hemos aterrizado, que es en qué realidad vivimos, porque Y precisamente ese es el hay otro asunto. tema que tengo ganas de plantearte, Carlos, para nuestro próximo debate, y es la comunicación del éxito, Sí, igual lo y que podemos, arranca, sí, lo podemos, y sí, lo juntamos. ¿Qué te los parece para el podemos próximo incluso unir debate? porque van uno con otro, ¿no? La realidad que nos construyen los medios, como dicen las casas, los carros que se puede comprar todo el mundo, y la forma de vivir que es la correcta y que es ser Que no exitoso. existe. Sí, Exactamente, exactamente. sí, exactamente. Ujú. Perfecto, pues sería todo, Bueno, nada pues más. yo creo que Nada más, pues consideremos que los migrantes podemos ser cualquiera, que saben si muchos en de el ellos momento, más de nosotros, si en el más que momento en el que nosotros. menos te lo imaginas, te conviertes en migrante. En Sí. España, en el momento en el que menos te lo imaginas, te conviertes en inmigrante. Ujú. Entonces, considerémoslos, sepamos que son expertos en algo, que están buscando la vida, que saben buscársela mejor que muchos de nosotros.
y que a lo mejor al rato, si esta crisis se pone peor, los vamos a tener que consultar y ellos son los que van a sacar adelante. Recordé ahorita algo, mi hermano vive en Chile, en Valparaíso, y el gobierno los tiene muy restringidos las salidas. Ellos tienen un DNI, que es un carnet de identificación para todo. Entonces, con ese DNI les dan permiso de salir 3 horas al día. Bueno, les daban, ahorita ya están abiertos, creo, se lo han cerrado de nuevo. Y los negocios también cerrados, todo. La gente no tenía para comer en Valparaíso. ¿Sabes quiénes mantenían todo el aprovisionamiento? Los migrantes. Los ¿De migrantes dónde de son? ¿De Jamaica, los Ecuador? migrantes haitianos. ¿Por qué? Porque se dedicaron al comercio informal, no están registrados, el gobierno no tiene control sobre ellos, entonces ellos sí pueden salir, ellos sí pueden vender, y ellos le hicieron llegar productos a la gente de Valparaíso. Organizaron un mercado negro, Exactamente. no le llamaremos tan feo, le llamaremos una Comercio economía ambulante. sumergida. Y entonces proporcionan un servicio, y aparte los precios tan bajos que dan a comprar como dicen allá, del chino, al comprar del chino, los precios tan bajos que dan, permiten que la gente que está empobreciendo por la situación Claro, adquiera los productos. ya ves. Y No, entonces, pero es que yo insisto, es que no podemos hablar de los inmigrantes de manera despectiva, porque en cualquier momento, en el momento menos pensado, nosotros vamos a ser los inmigrantes. ujú, bueno, Bueno, Carlos, muchas gracias por este debate tan rico. Me lo he pasado muy bien. Espero que ustedes y vosotros también os lo hayáis pasado bien, os lo hayáis, y que si surge alguna cuestión, no duden en dejarla en los comentarios. buenas noches, Adriana. Buenas tardes Buenas acá. noches, Carlos. Debate a dos. Mesa de análisis entre América y Europa. Carlos Hernández Plata, psicólogo y pedagogo por la UAM. Adriana Chávez García Rendón, científica de la comunicación por la UAM. Una producción de Videomaniac.